Manda saludos. Hola a todos Hola. y todas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien, bueno, acá estamos con Pau, muy contentas por esta charla. Nerviosas porque es nuestro primer vivo, siempre grabamos nuestras entrevistas, nuestras charlas, pero a la vez muy felices porque la gente que nos acompaña hoy es muy querida, ¿sí? Gente que queremos y admiramos, así que es una charla muy especial para nosotras. Así que muchas gracias, Darío y Mari, por sumarse a nuestro espacio. Vamos a bombardearte un poco de preguntas, Darío, que... No, bueno, eso no, está muy bien. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes acá. Acá estamos en la tarde. Buenas tardes para ustedes y gracias por este espacio de conversación entre los cuatro. Bien. Muchas de estas preguntas que te vamos a hacer las preparamos nosotros, pero también recibimos preguntas de colegas en nuestras redes sociales. Y algo que nos parece con Pau importante mencionar es que algunas de estas preguntas también las mandaron nuestros alumnos y alumnas del Instituto Superior Formador Docente 129, del profesorado donde trabajamos las dos, y nos parece importante que participen, que sea parte también de su formación, poder preguntarle a la gente que leen, a los autores que ellos leen en su formación. Nos pareció importante mencionar eso. ¿No? Pero igual, antes de antes de charlar sobre el tema que nos convoca hoy en día, queríamos que nos cuentes a la gente que está viendo dónde estás en este momento, en tu casa, suponemos, dónde estás y qué estás haciendo por allí. Buenas tardes de nuevo. Estoy viviendo en Glasgow, esto es en Escocia, y trabajo en la Universidad de Strathclyde como profesor, como lecturer sería, y doy clases en el programa de profesorado, en el programa de grado y en el de posgrado, en la maestría en enseñanza del inglés y comunicación intercultural. Y doy algunas materias y comparto otras, trabajamos mucho en pareja pedagógica con mis colegas, y además de eso, toda la cuestión que sea de investigación y de extensión con la comunidad, que la comunidad acá se me extiende hasta Latinoamérica, obviamente, y aprovecho para contar, si lo puedo hacer ahora, justamente porque es parte de la extensión y es parte de un trabajo que venimos haciendo hace bastante con Aya Teffel, Research SIG, y un grupo de colegas latinoamericanos y de Richard Smith, y Mariana Serra, hoy aquí presente, ha escrito, voy a compartir mi pantalla para mostrarles este libro, salió hoy publicado, después de un largo recorrido, pero largo literalmente 4 o 5 años. Este libro salió hoy, está en formato PDF, es de acceso gratuito, que lo pueden encontrar en la página del Research SIG, o si me buscan en Facebook, o en la página de Mariana en Facebook también. Y es un libro justamente, que se llama Horizontes 1, va a haber un 2, y es sobre docentes haciendo investigación en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Latinoamérica, y forma parte también de mi trabajo acá, de poder continuar con la visibilización de la investigación y el trabajo docente en Latinoamérica. Genial. Bueno, vos lo compartiste ya hoy en tus redes, ya lo vimos, ya lo descargué. Sí, porque señor ansioso, fue muy gracioso. Primero se los empiezo a compartir a la gente y después le escribo a mi colega Richard Smith diciendo, Richard, ¿querés que se lo comparta a la gente? Entonces para eso se lo había bajado medio mundo. ¿Por qué me preguntó si ya lo hiciste? Bueno, lo vamos a estar leyendo en las vacaciones, ¿no? Digo. Un trabajo tan esperado, como vos decías, Darío.
Bueno, quería agradecerles, Gaby y Pau, por invitarme a participar de este espacio en el que vamos a tener el placer de interactuar con Darío. Darío, nosotros hoy vamos a hablar principalmente de la interacción y de la integración de AICLE y ESI. Y nosotros sabemos que hay muchos temas que te interesan, pero especialmente queremos preguntarte cómo surgió tu interés en AICLE. AICLE, bueno, AICLE, para la gente que por ahí no conoce, AICLE es en español Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera, y en inglés es CLIL, Content and Language Integrated Learning, y mi interés surge a partir de, junto con los estudiantes en colegios secundarios en la provincia de Chubut, las escuelas estatales, de resignificar el espacio de inglés, complejizarlo en cuanto a los tópicos que tratábamos en la clase de inglés. Porque si a ellos, no solamente por el consabido uso de un libro de texto, sino por en ese momento, en mi recorrido, en mi aprendizaje, hacía, o sea, si no hacía lo del libro, lo que hacía aparte era muy parecido a lo del libro también. Entonces empezar a cuestionarnos a partir de situaciones de motivación, tanto de ellos como la mía, diciendo otra vez ver tal tema o tal otro. Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí comenzar a pensar en esta cuestión de unir, de enlazar el currículum, los espacios curriculares en español con la clase de inglés, y mi puerta de entrada no fue CLIL como tal, sino CBI, Content Based Instruction. Debo reconocer que ese fue el tema, y formalmente me empapé de este tema cuando estaba cursando la licenciatura en inglés en la Universidad Nacional del Litoral. En uno de los espacios apareció y yo dije, mira qué bueno esto, o sea, que es lo que a veces pasa, es poner en palabras alguna cuestión que uno ya viene trabajando o que ya ocurre en la práctica, que es lo que pasa con las escuelas técnicas. Si la escuela técnica tiene una larga tradición formal en imbuir de contenido curricular la clase de inglés. Eso lo hacen con diferentes tipos de técnicas, de lectoescritura, de esto, lo otro, pero trabajan con eso. Bueno, y ese fue mi ingreso, de empezar a hacerlo por ahí de manera individual, solitaria con mis alumnos, después formándonos comentándolo con colegas, y después cuando estuve en la coordinación de una escuela, bueno, ya hacerlo de manera más institucional, siempre y cuando estuviera dentro del interés y alcance de los colegas, porque también para que sea de una manera la implementación del CLIL fuera de una manera concertada y ascendente, es decir, no siempre una cuestión impuesta, sino que surgiera a partir de una necesidad y un interés genuino y que sobre todo sustentable entre nosotros docentes y con los estudiantes. Exacto. Porque también nos pasó en algunos casos que había estudiantes que estaban menos interesados a ciertas temáticas o a la integración curricular y estaba todo bien, porque en definitiva nos íbamos adaptando o íbamos construyendo diferentes prácticas con los estudiantes que íbamos teniendo año a año. Exacto. En ese momento no estaba prescripto en el diseño curricular, entiendo, ¿verdad? No. Yo hablo de la provincia del Chubut, en ese momento no. Se sugiere a partir de que comienzo a trabajar en el Ministerio de Educación en el equipo técnico de inglés, con otros colegas que escribimos el diseño curricular para secundaria. En ese momento sugerimos 3 posibles marcos. Eran enfoque comunicativo, en su versión como más tradicional, si se quiere, el enfoque basado en tareas y de integración de contenido y lengua, pero siempre
dejando la puerta abierta a que se tomaran decisiones institucionales o al interior de los equipos docentes de inglés, porque, a ver, también para evitar, ahora que estaba del otro lado, evitar esto que a veces los docentes nos quejamos, estos diseños los escribió alguien que no está en el aula hace cuánto y ahora nos vienen a bajar tal o cual cosa, entonces siempre diciendo, miren, estos son marcos de referencia que van a tomar o no, que pueden integrar, pero lo importante es que siempre sean acuerdos institucionales y que sean sustentables y que cualquier decisión que tomen de modificación la puedan fundamentar, o sea, decisiones informadas de ellos, de los docentes, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta la diversidad y heterogeneidad que hay en de escuelas y de recorridos y de formación docente, o los mismos PEI de las instituciones. Bueno, acá en Provincia de Buenos Aires, CLIL o AICLE es el enfoque prescripto en diseño curricular, sobre todo en secundaria superior, pero bueno, como vos decías, tampoco quita que las docentes en otros niveles también lo adopten. Claro, exacto. Si ahora que decís eso, Paola, sí, nosotros se inició primero, se sugirió CLIL en la básica y después cuando comenzamos para hacer los diseños de orientada, ahí ya estaba más sugerido con más estrellita, vamos a decir, no prescrito, pero era el enfoque que más, si se quiere, se presentaba como una manera de justamente enlazar y trabajar en la orientación que tenían las escuelas. Exacto. Sí. Lo mismo sugiere aquí. De hecho, ahora que vamos a hablar un poquito más de la integración de AICLE y ESI, a nosotras nos parece que es un enfoque que nos da mucha facilidad y mucha potencialidad para poder integrar el contenido de ESI con la lengua extranjera. Así que supongamos que un profe, un docente, una docente, que trabaja en nivel primario o secundario, desea trabajar con cierto contenido de ESI y quieren marcar esta propuesta en el enfoque AICLE. ¿Sí? ¿Cuál sería el punto de partida? ¿Por dónde empieza ese docente? ¿Cuál sería el punto de partida para comenzar a planificar esta propuesta? Y el punto de partida va a ser un reconocimiento del terreno, si se quiere, un reconocimiento de los estudiantes, de qué está ocurriendo, sus conocimientos previos, no solo los lingüísticos, sino los conocimientos como totalidad de experiencia humana, de prácticas mediadas, y presentar y tener objetivos, de arrancar con objetivos que justamente presenten esta fusión del contenido y la lengua. Entonces, por decirles un ejemplo, si para la ESI, por ejemplo, vamos a hablar sobre identidad, que nos identifica a nosotros como individuos, si se quiere, entonces los objetivos podrán ser, describirme o describir mis intereses, y ahí vamos a tener un objetivo lingüístico, porque está la función de la descripción, y si son mis intereses, el vocabulario pertinente, las estructuras pertinentes, etc. Las prácticas orales, prácticas escritas. Y por otro lado, vamos a decir, voy a hablar sobre qué me constituye como individuo, y después otro objetivo es decir, describir o conversar o reflexionar sobre qué entendemos por identidad. Entonces ahí viene la cuestión del contenido, es decir, no solo quedarnos en el yo me describo y eso es mi identidad, que lo es, pero como está esta cuestión de CLIL, aportar, si se quiere, definiciones, construcciones válidas, académicas, formativas del currículum, que digan, no necesariamente, la identidad de estos puntos, que tampoco queda obviamente invalidado, pero dotar de sentido, entonces, donde estos objetivos, el del lingüístico y el del contenido, van orientando la propuesta, están obviamente entrelazados,
pero siempre tengo que ir como balanceando ambos. Eso para el caso de los objetivos. Con esos objetivos vamos a planificar nuestra propuesta áulica, nuestro plan de clase, como le queramos llamar, o nuestra secuencia didáctica. Y en general, un modelo que es bastante conducivo para la realización de una clase, la ejecución, si se quiere, de la clase, va a ser el modelo de las 4C de COIL, es decir, donde tenemos que tener en cuenta 4 parámetros que tienen que estar presentes, vinculados en la clase. ¿Les parece que los cuente ahora brevemente? Sí. Por favor. Una de esas va a ser el contenido, el content. Es decir, por ejemplo, en este caso le estoy hablando, la identidad. ¿Qué entendemos por identidad? Otro parámetro va a ser el de la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación estamos hablando ahí de la lengua, del uso de la lengua. Entonces, ir pensando en actividades que vayan uniendo ese contenido con la comunicación. Entonces, por ejemplo, si vamos a brindarles un pequeño video de YouTube donde alguien hable sobre identidad o que se presente o qué sé yo, bueno, ahí ya tenemos la cuestión lingüística, porque va a haber comprensión auditiva, si los estudiantes tienen que escuchar el video y tomar nota, completar algún cuadro, bueno, también la cuestión de función de lengua que quiero, si están contestando preguntas, si son de verdadero o falso, etcétera, bueno, esto para la comunicación, y ahí donde van a estar, donde se pone en juego la lengua, ¿sí? El uso que va a tener, y un uso cargado de significatividad, porque no va a ser solo de transaccionalidad o de interacción, sino también de manejo de significados de construcción curricular. Es decir, no solo van a aprender inglés en ese momento para preguntarse what's your name y qué sé yo, a esa altura ya se los recontra deben saber a los nombres de los estudiantes o qué les gustan o no, pero pensando en que están observando las categorías que representan esto del cuando yo digo qué me gusta, qué no me gusta, con quién salgo, qué me divierte, qué no me divierte, qué me enoja. Generalmente nosotros hablamos de lo que me gusta y lo que no me gusta, y a veces se hace de manera hasta pava por ahí decirles, bueno. Otra C, que es la que a mí me interesa muchísimo, que es la de la cognición, donde a partir de estas actividades y propuestas que siempre responden a nuestros objetivos para con los estudiantes, se va trabajando en la comunicación y el contenido, también se van desarrollando diferentes habilidades del pensamiento, donde van a estar secuenciadas desde habilidades de pensamiento menos exigentes, como el memorizar, bueno, para mí es muy exigente, el memorizar o el recordar algo, es esto, leer un texto y después contestar preguntas de comprensión, etcétera, alguna cosa así, a habilidades de pensamiento más complejas como por ejemplo, dar una reflexión, dar una evaluación, elaborar categorías a partir de lo que dice una persona, etcétera, o describir un propio texto contándose, escribiéndose, ¿no? Porque hay un proceso creacional ahí. Y la otra C, que en algunos casos muchos la ven que es transversal a todas, es la de la cultura. Bien. Y la cultura, para CLIL, tiene que ver con la otredad y con las representaciones de nosotros, pero también de los otros. Entonces, pensando en CLIL, y pensando en la ESI, a veces se asocia la C de cultura justamente con una puerta de entrada para la ESI, porque vamos a entender
el género y la sexualidad como construcciones culturales. Exacto. Entonces, la sexualidad y el género, en tanto categorías, forman parte de la cultura y de nuestras prácticas culturales. Entonces, no solo la C de cultura se refiere a, no sé, los castillos en Escocia, sino a el día a día de la gente y de cualquiera de nosotros, no solo obviamente de los países de habla inglesa, sino de cualquier ciudadano, y empezando por casa. Lo que pasa en mi barrio, lo que pasa en mi escuela, lo que pasa en mi casa. Pero ese sería más o menos un marco que nos ayuda a organizar las propuestas pedagógicas de CLIL y sobre todo en este caso enlazándolo con la ESI. Uh-huh. Bien. Perfecta explicación. Sí. ¿Aprobé? No. 10 felicitado. Darío, recién vos mencionabas el tema de un posible contenido a tratar es el de la identidad. Se me ocurre preguntarte esto de cuál es el rol de nuestros estudiantes, de nuestros y nuestras estudiantes, según los principios, ¿no?, en los que se basa CLIL. Porque nosotros vemos la ESI como centrada en el estudiante, ya que los contenidos que nos proponen los lineamientos curriculares de la ESI tienen que ver con esto de empoderar, ¿sí?, a estos estudiantes, alumnos, alumnas que tenemos en nuestras aulas, para que puedan tomar decisiones críticas y que además esos temas que vamos a traer al aula también surgen de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que está centrado en nuestros estudiantes. ¿Cómo entra acá CLIL con la visión del estudiante? Y mira, alguien que la tiene como muy clara en el trabajo de los estudiantes es Doug Hoyle. Hace poco estuvimos escribiéndonos, yo chupándole las medias, obviamente, porque ella está en la Universidad de Edimburgo, que estamos en Qué placer, Darío. Y es una mujer tan encantadora, tan encantadora, tan encantadora. Entonces, y ella siempre ha trabajado CLIL, donde los estudiantes son co-investigadores. Donde ella ha hecho en algunas publicaciones esto de resaltar el trabajo de las voces de los estudiantes en la co-construcción de la clase de CLIL, donde obviamente nosotros los docentes somos los profesionales y vamos a presentar un marco, porque de eso se trata, pero donde generamos las condiciones de agencia de los estudiantes. Bien. Es decir, así como nosotros queremos que los docentes desarrollen agencia y se empoderen, desarrollando, descolonizando el currículum, dotándolo de significatividad local, de pedagogías locales, de la construcción de sus materiales, bueno, que eso también incluya a los estudiantes, y en este caso justamente la ESI u otros temas que se puedan tratar en CLIL toman a los estudiantes como un punto de partida, no solo por sus conocimientos previos, sino también como hacedores de conocimiento. Entonces, para la ESI o cualquier tema alguien puede decir, bueno, qué bueno, qué fácil que hablemos sobre nosotros mismos y sobre lo que ya sabemos. Puede ser fácil como no, porque claramente a veces es mucho más fácil hablar de otro tema. Cuando los mismos estudiantes a veces nosotros decimos, bueno, cambiemos de tema, hablemos de la vida de los otros, que es menos complicada en principio, que hablar de la nuestra. Lo mismo va a pasar en el caso de CLIL, es decir, los estudiantes traen esos conocimientos, eso es lo que se llama como fondos de conocimiento y fondos de identidad, y las traen en el aula y las tienen, es decir, están ahí. Ahí está como la artesanía nuestra de docentes y profesionalismo de visibilizarlas, de potenciarlas, de maximizarlas y de integrarlas en el diseño y en la propuesta áulica, ¿sí? Porque están porque están los estudiantes, es decir, no hay manera de que no estén en realidad. La cuestión es tomarlas como recurso didáctico. Claro, dejar oír esas voces. Exactamente, y que participen. Y construir. Claro. Absolutamente, que participen en la construcción del currículum.
O sea, pero en la construcción de currículum son así como muy volados, no, pero que participen en las temáticas, que puedan buscar información, que sean críticos en las cuestiones a partir de las que viven, porque las situaciones que ellos viven son estudios de caso. Y son lo que a veces leemos en los libros cuando alguien les da una situación a un estudiante para que analicen o resuelvan o piensen. Bueno, esas situaciones son la vida de nuestros estudiantes con los que estamos ahí, sean de manera presencial, de manera remota, sincrónica, con paloma mensajera, es decir, son las vidas de ellos. Exacto. Y ojo, y la vida de nosotros docentes también. Claro, me encantó esto que dijiste de estudiantes como co-investigadores, qué maravilla, me apasiona eso, es involucrarlos más y más y hacer que ese proyecto se construya con ellos, que ellos sean parte, que realmente sean los protagonistas. Y ahora que dijiste, perdón Mariana, justo que dijiste esto de proyectos, algo que tiene también CLIL, bueno, esto del trabajo por proyectos y lo que es el aprendizaje a partir de problemas, esto como el Inquiry-Based Learning o Problem-Based Learning. Famoso. ¿Cómo? El famoso ABP. Exacto. Entonces, donde justamente, bueno, a los estudiantes se les pone una tarea, pero a ver hay tareas específicas con roles determinados, con objetivos que tienen que cumplir, desarrollan una actividad mucho más comprometida, entonces en la clase participan y contribuyen, y las contribuciones sirven para próximos pasos de la clase. No es que a veces, viste, que me ha tocado como formación docente, los estudiantes hacen un plan de clase y les piden que hagan tal cosa a los alumnos. Siempre me preguntan, bueno, con las respuestas que te van a dar, ¿vos qué vas a hacer? Claro. Porque si todos contestan, o sea, un trabajo en grupo, ¿no? Y ponen en común, y yo siempre les digo, sí, qué bien, very good, después paso con otra cosa. Claro. Digo, hacerlo y no hacerlo era lo mismo. Entonces, claro, involucrar a los estudiantes no es solamente preguntarles de qué quieren charlar. Claro, sino que después, bueno, con eso, esto como dice Mariana, con el proyecto que trabajan, bueno, esto, ¿qué hacemos? Tales cosas, bien, con esas respuestas, ¿ahora qué hacemos? ¿Y cómo vamos construyendo sobre esa base? Exactamente. Me imagino que de esa manera la motivación aumenta terriblemente porque, como decíamos recién, ellos son los protagonistas y cuánto se puede lograr verdaderamente. Así que bueno, maravilloso el ejemplo que nos compartiste, Darío. Preguntarte ahora sobre lo siguiente. A veces sucede que cuando nosotros llevamos una temática relacionada a la ESI, a nuestro espacio áulico, debemos darle un lugar importante a nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque sucede que a veces nuestros estudiantes no tienen el nivel adecuado en esa lengua, por ejemplo, en esa lengua adicional, por ejemplo, para reflexionar sobre esa temática que estamos tratando. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cuál es el rol de nuestra lengua materna en el enfoque AICLE o CLIL? Bien, la lengua 1, la lengua de escolarización, puede ser el español, y en otros estudiantes no necesariamente va a ser el español. Es otra herramienta más. Es otra herramienta más que nosotros lo tenemos con AICLE o sin AICLE en los NAP, donde la L1 tiene una función de apoyo, una función de andamiaje para la reflexión metalingüística, para la reflexión cognitiva y la reflexión de construcciones de prácticas de conocimiento. Y en el aula de CLIL ocupa ese mismo lugar, es decir, la podemos utilizar de una manera también informada, seleccionada, como otra herramienta más. Y en el caso de CLIL particularmente se habla mucho del translenguar o translanguaging, es decir, exacto, claro. El translanguaging es el permitir o el uso, no necesariamente porque los estudiantes lo pueden usar con mi permiso o sin mi permiso, el uso del repertorio lingüístico que tengan los estudiantes. Es decir, cualquier lengua, lenguas o maneras
de expresar, de construir significados que tienen los estudiantes. Y eso en nuestro caso va a implicar el español. Por ejemplo, no necesariamente con la ESI conozco los trabajos de unos colegas colombianos que trabajan en escuelas estatales y hacen proyectos de ciencia, de ecología, sobre todo cuidado del medio ambiente, y algo que va a tener también que ver con la ESI, ahora que recuerdo, con hábitos alimenticios, con cuidado del sistema en el que nos movemos, etc. Y operan, es decir, los estudiantes tienen el material en inglés y tienen, en ese caso, en chicos de secundaria tenían que hacer presentaciones con PowerPoint. Y podían, y de hecho lo hicieron, lo que cuenta este docente es, el PowerPoint estaba en algunos casos en inglés, escrito por los estudiantes en inglés, pero la presentación era oral en español. Claro. En algunos casos. A medida que fue pasando el año, iban como incrementando el peso del inglés, porque, a ver, tenemos que enseñarle inglés y tienen que aprender exactamente. Inglés. Pero siempre el español como medida de apoyo. O en otros casos, el material bibliográfico estaba en español, presentaban en inglés, o al revés, el material en inglés y presentaban en español, o hacían un tríptico donde no era la traducción, sino que algunas cuestiones iban en español, otras en inglés. Y el vocabulario específico académico en inglés y algún ejemplo o alguna cosa. Pero siempre las lenguas estas, y en otros casos puede haber otras, pero siempre operando de manera donde se apoya. Exactamente. Porque es para construir conocimientos y para construir significados. Entonces dejamos un poquito de lado, perdón, Pau, adelante. No, que esto que Darío dice es muy importante porque nosotros venimos venimos formados de un paradigma muy fuerte donde todo en inglés. Nos disfrazamos de mono para que el chico entienda, o el estudiante entienda que queríamos decir mono, no podemos decir la palabra en castellano porque hasta desaprobábamos las prácticas en alumno, yo me acuerdo de... Entonces, en relación a la ESI, a veces el docente tiene esta decisión que tomar, esta decisión pedagógico-didáctica y política también, de decir, bueno, a ver, en algún punto hay que llevar a la reflexión sobre algunos contenidos. Ese es uno de los pilares de la ESI. Y por ahí los estudiantes no tienen el nivel de competencia en la lengua extranjera para hacerlo. Entonces ahí el docente tiene que tomar una decisión. O lo trabajo por arriba, le enseño el vocabulario, las estructuras, y hago como si estoy enseñando, o, bueno, habilito el uso de la lengua 1 para poder llevar a cabo esta reflexión. Así que es muy importante esto que estás diciendo porque es como una luz de esperanza para algunos. Sí, porque por ejemplo, algunos docentes lo que hacen es esto, pensando en el nivel, porque esta es una cuestión que por ejemplo, ocurre en CLIL, en qué medida el nivel lingüístico de la L2 de los estudiantes puede llegar a obturar la complejidad del contenido. Acá me estoy haciendo abogado del diablo del propio CLIL. Es decir, si el nivel de los estudiantes en inglés es muy, muy bajo, ¿eso cómo va a afectar el nivel del contenido donde lo tengo que bajar, y quedó una cosa medio de sopa aguada de hospital? Que decir, bueno, pero entonces estoy dando contenido, estoy haciendo esto como si. Y ahí, algunos docentes, por ejemplo, toman la determinación de decir, bueno, la cuestión de lower order thinking skills la vamos a hacer en inglés porque se puede hacer. Entrelaza más con el nivel lingüístico que tiene, que lo voy a ir subiendo. Pero al momento de hablar de una reflexión, lo vamos a poder hacer en español. Porque, además del inglés, está el cognition. Entonces yo quiero que los estudiantes puedan expresar sus pensamientos. Y si lo van a hacer en ese momento mejor en español, mejor. ¿Y qué han hecho, por ejemplo, docentes? Bueno, la reflexión en español. Y a medida que, no sé, si trabajan en grupo o toda una cosa junta, después en la puesta en común sacan como las palabras más significativas y representativas y arman un collage y eso vuelve al inglés. Entonces, queda un registro en inglés de esa actividad de pensamiento complejo.
Exacto. Y de nuevo, lo van como resignificando y complejizando, porque, a ver, estamos hablando de estudiantes que van a tener inglés todos los años, está bien, después parece que todos los años arrancamos con el presente simple, que yo sé cuánto, pero es un trabajo de complejización y de secuenciación. Exactamente. Y queda muy, muy en claro que verdaderamente la lengua materna, la L1, funciona como un andamiaje, como vos bien mencionás, como una herramienta de apoyo. Sí, tal cual. Qué buena esta aclaración también para los docentes y quitarte ese peso de encima, como vos mencionabas, Pau, la clase de inglés tiene que estar enteramente dictada en inglés. Entonces, es muy, muy, muy... Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les pasó, cuando estábamos en Esquel con mis colegas en un colegio del Salesiano, un colegio que quiero mucho, en el libro de temas escribíamos los temas todo en inglés. Claro. Y se ve que nunca nadie leyó. Claro, nunca nadie leyó. Nunca nadie leyó el libro de temas, hasta que una directora nueva cambia y nos llama diciendo, perdón, ¿por qué escriben en inglés? Y voy más. En los últimos 2 años, cuando estaba en el instituto el 809, tuvimos una situación, vieron, no sé si les pasa, a ver, hay una explicación por qué, ¿no? Los planes de clase, las secuencias didácticas para la práctica, las escriben enteramente en inglés los estudiantes. Hasta que hubo una situación, un problema, con una práctica y tiene que intervenir el equipo directivo. Entonces me piden que le pase las secuencias didácticas. Dicen, ¿cómo que están en inglés? ¿Y ahora cómo hacemos nosotros? Y hubo ahí como un tira y afloje y una negociación de que en qué medida tenían que estar en español y en inglés, porque nuestro sistema educativo funciona en español, no en inglés. Y porque en ese caso el inglés actuaba como una lengua de exclusión. Iban a poder entender esa secuencia didáctica solo aquellos que sabían inglés. Ni la directora del instituto, ni la coordinadora de formación, ni la qué sé yo, podían. Levantaron en peso, básicamente. Pero a ver, pero son esos momentos donde decís, claro. Bueno, pero a partir de esa dificultad, de ese obstáculo, es que cambiaron las cosas, quizás. Sí. Sirvió. Y generar esta concientización de decir, claro, pero espérate, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Claro, exactamente. Y también que contribuya a que nos dejemos de ver como un área especial, ¿no? El inglés, las áreas especiales, inglés, como que, claro, que vamos siempre, no vamos de la mano a las otras áreas y en realidad no debería ser así. Claro. Y que justamente es lo que hace el CLIL. El CLIL trae el inglés a la malla, a la propuesta curricular de la escuela, si no, es esto que dicen ustedes. A ver, yo me acuerdo una vez en una escuela donde tenían, está bien, el baile de los estereotipos, más o menos, tenían que representar a lo de inglés. Nos representaban los chicos con un grabador y un libro. Tal cual. El típico estereotipo del profesor de inglés. Pero era un estereotipo basado en hechos reales. Es decir, el grabador chiquitito, redondito. No representaron a los otros docentes con un libro en la mano. Éramos a los de inglés, porque éramos el libro, el grabador y después el docente. Seguramente en ese orden. Tal cual. Bueno, la pregunta que sigue tiene que ver con, nosotros hemos leído varios artículos que has escrito vos, donde en alguno de ellos describís, compartís algunas experiencias de integración de contenido ESI en secundario, en el nivel secundario, marcado en el enfoque AICLE. Queríamos preguntarte si querías compartir, mencionar brevemente algún proyecto en el cual hayas llevado la ESI al aula del secundario enmarcado en AICLE. Sí, mira, por ahí puedo comentar este último proyecto que salió publicado hace poco con una colega, con Cristina Lause, una profesora de inglés de él, donde durante varias semanas, es un curso que ella tenía cargo, 2 cursos, interesada ella en brindarla, en sumarse a la propuesta de la ESI en la clase de inglés. Entonces, comenzamos a pensar
Y trabajamos los temas que por ahí a veces uno tiende a identificar más con la ESI, es decir, la violencia doméstica, los femicidios. En ese momento, estoy hablando del año pasado, el año pasado, el aborto en la Argentina. Entonces, lo que hicimos fue ver los contenidos lingüísticos que tenía propuestos Cristina para ese año y para esa época, y comenzar a entrelazarlos. Esto, como dije al principio, los objetivos, el del lingüístico, la comunicación y el contenido. Trabajar con diferentes temas. Entonces lo que hicimos fue, en una clase inicial, presentar a la ESI, es decir, hablar sobre la ESI en inglés. ¿Qué era la ESI? Si conocían que había una ley, que los chicos sí conocían. Era un contenido que habían trabajado en las demás materias en español, y que celebraban que el inglés se sumaba a esta realidad y a esta propuesta curricular federal. Hicimos un trabajo donde era justamente por ahí algo de speaking and listening, porque ellos creían que era importante o no tratar la ESI, qué beneficios o qué desafíos traía. Y nos llamaba la atención, y esto con un inglés de el I think, tal cosa, because. Es decir, que se puede. Sí, se puede. A ver, no pretendo que me reciten Shakespeare, ni mucho menos. Entonces, y si querían agregar más, porque ellos querían decirlo, bueno, lo decían en español, y ahí estábamos nosotros como para decir, no, en inglés se puede decir tal cosa, y listo, y quedaba, y íbamos anotando en el pizarrón, etcétera. Entonces, a partir de esa clase integral, donde ellos nos daban justamente qué temas deberías tratar la ESI, mencionaron, entre otros, mencionaron los que nosotros ya teníamos en la agenda. Y de hecho no tratamos un tema que fue el que en un momento nosotros teníamos pensado, que era el matrimonio igualitario, porque para ellos, ya estoy hablando de 2 años atrás, imagínense, con la sanción de la ley tantos años antes y con las prácticas culturales, y la realidad ya era un tema que no merecía como el debate. Es decir, no había que ponerse a pensar si sí, si no, si arriba o abajo, qué sé yo, porque para ellos ya estaba naturalizado. Sí les interesaba la cuestión de la adopción. Hay una amiga jueza de familia, Mariela González de Esquel, nos asistió y nos tiró unas puntas, porque ya estábamos entrando en un terreno donde legal que había que ponerse a leer. Entonces, a partir de esa cuestión, les dijimos a los estudiantes, bueno, miren, vamos a trabajar así. Cada clase van a trabajar en grupos, se van a mantener estos grupos, van a tener un tema, y en cada clase vamos a focalizar en uno de esos temas. Y entonces, por ejemplo, estaban los que hablaban sobre femicidio, otro grupo sobre identidades, la historia, si se quiere, de movimientos como el Ni Una Menos. Y eso era el contenido, porque decir, bueno, a ver, ¿cómo surge un movimiento? ¿Cómo se inicia? ¿Cuándo? ¿Cómo se formaliza? Y eso era historia de un movimiento. Bueno, ese tipo de estructuras, esto que les hablaba de la ley del aborto, esto lo estoy diciendo en términos muy crudos, sé que el término es otro. Entonces, en cada clase les dimos una serie de material por grupo, material de lectura en inglés, auténtico, y auténtico podían ser publicidades, flyers, Wikipedia, definiciones o cosas que eran auténticas, pero que estaban en un inglés en muchos casos como muy, muy simple, porque, por ejemplo, un flyer estaba en un inglés muy, muy con bullet points, con las palabras claves, y donde había infografía, y eso estaba bueno, porque no era el texto continuo, sino que había gráficos. Entonces, no era tanto la lengua inglesa, sino era la capacidad de interpretar el gráfico. Claro.
y lo que mostraba un mapa, etcétera. Entonces, siempre les íbamos dando técnicas de cómo abordar el texto, cómo técnicas para resumir, para interpretar, etcétera. Y al final de cada clase más o menos mostraban los avances y nos focalizábamos en un tema. Entonces, cuando nos focalizábamos en un tema, mostrábamos, no sé, por ejemplo, un video, una campaña publicitaria, me acuerdo un caso sobre acompañar y alentar a las mujeres a denunciar el abuso doméstico. Ahí en ese momento había unas campañas muy buenas en Australia, unos videos tremendos, pero muy interesantes porque eran muy ricos desde lo lingüístico, porque no eran complejos, sino eran como frases muy claras y un contenido como muy rico para trabajar. Entonces, ahí era el momento donde trabajamos lo lingüístico, para que no sea que la clase era y qué tema lingüístico trataron, porque si no, no hay como un progreso. Claro. Entonces, siempre hacíamos foco en tal cosa. Por ejemplo, no sé, en una clase con este video de denunciar, de hacer la denuncia, eran las if clauses, porque justamente eran el what if, tal y tal cosa, donde el video va mostrando que cada vez la mujer cae más y más y más y más y más en la problemática, y ya el video estaba presentado con todas estas if clauses. Entonces era eso, trabajarlo con las 4 C, y eso se fue repitiendo durante varias semanas, hasta que se completaron todos los temas, y los estudiantes, una vez que con el material que fueron leyendo y con el foco en particular de cada clase, enriquecieron sus propios resúmenes, al final con un póster hicieron sus presentaciones, y donde hubo instancias de translenguaje, donde muchos presentaron en inglés y otros por ahí alguna cosa en inglés decían, bueno, ahora sigo en español, y leían en español. De última, lo que estaban diciendo en español no era, si se quiere, un contenido lingüístico que habíamos abordado en inglés. Lo que sí habíamos dado en inglés, ellos lo hacían en inglés. El resto no. Pero eso fue un trabajo muy, muy interesante, porque yo me acuerdo que eso, o sea, sigue llamando la atención. Estudiantes que decían, no, está bueno esto porque si yo no hablo de estos temas en la escuela con mis compañeros, en mi casa no los puedo hablar. Exacto. Qué importante. Qué importante que tratemos estos temas, ¿no? Entonces. Exactamente. Entonces la ESI no es no es adorno. No. No es no, pero sí, yo se puede hablar con todos. No, en algunas situaciones familiares no, porque en algunos casos no hay ni siquiera un referente con quien hablarlo. Entonces, a veces hay como que los docentes tenemos que no convertirnos en psicólogos, ¿no? Pero sí estar al tanto de las realidades de nuestros alumnos, que son muy distantes a veces del imaginario que tenemos nosotros. Decimos, ay, mirá que no van a poder hacer tal cosa, mirá que no. No, en algunos casos no. No, y además entender esto de que son nuestros alumnos y alumnas son sujetos de derecho. Y nosotros como docentes somos garantes de esos derechos. Definitivamente, no podemos olvidarnos de esa parte. No podemos como desconocerlo o hacerlo oídos sordos o esto cambiar de tema. Exactamente. En algunos casos sí, obviamente podemos llegar a sentir impotencia porque queremos ayudarlos, pero bueno, en diferentes maneras hay canales en las escuelas y en las ciudades y en el Estado que acompañan a veces. Exacto. Hay un protocolo también a seguir. Exactamente, es verdad. Entonces, de conocimiento o derivar, porque nadie nos pide que nos hagamos cargo de todo, sino también el poder derivar a quienes sí, cumpliendo otros roles que son, no sé, mamay, maestro que por ahí puede ofrecer un apoyo que está más empapado de ya sea los protocolos o a quien recurre, no sé, de defensoría. Todo acá. Darío, se pierde un poco el audio, ¿puede ser? Sí. Perdón. Ahí está. No, yo leyendo los comentarios de la gente, yo por ahí, sepa la gente que va con un poquito de delay de la transmisión en YouTube,
pero acá estaba leyendo los comentarios de los y las colegas que dicen que importante es el apoyo institucional en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que venimos charlando. Exacto. Y el rol de la escuela. Absolutamente, sí. El apoyo institucional, yo me parece que si hay, sé que no siempre es así, pero al menos las experiencias que hubo o que conozco, hay una propuesta clara, pensada. La institución acompaña porque sabe también que no puede no acompañarla. Puede estar esta duda de, bueno, ¿qué van a decir los padres si se vienen a quejar? Porque ya lo que quieren, lo que menos quieren es que se ya a esta altura me parece que eso no debería existir. No, pero sigue y sigue. Pero me parece que lo más importante, el acompañamiento institucional. Pero ¿saben qué también pienso? No sé qué pensará la audiencia. El acompañamiento de los colegas, porque a veces yo quiero que la institución me acompañe, es decir, el equipo directivo, pero soy yo solo, docente, solo, trabajando solo. Entonces, a veces no sé si qué tanto necesito, que lo necesito obviamente, el acompañamiento institucional, pero el trabajo en equipo y colectivo con los colegas. Tejer redes con colegas, definitivamente. Exacto, porque si no, son solo 2 cursos. A ver, por ejemplo, en la escuela esta que les digo de Esquel, Ina, de 8 o 9 docentes que había, era solo ella. Claro. Entonces, la experiencia yo te la vendo como que fue re linda, porque fue re linda, pero solo impactó en los dos grupos de estudiantes de Cristina, no en los otros. Entonces, por ahí eso está bueno también. Poder empezar a veces es un trabajo, obviamente, de ¿Por qué te parece, Darío, que a veces sucede eso? Que sucede también, porque nosotros recién hablábamos de qué pensarán los padres, pero ¿te parece que todavía queda un poquito de que algunos colegas tienen un poquito de resquemor, de miedo, de cierto, nos sumaremos a un proyecto de ESI, no estos temas, el qué dirán? ¿Te parece que todavía queda un poquito de eso? ¿Y cómo trabajar? ¿Cómo te parece a vos que nosotros los docentes podemos trabajar para sumar a más colegas a trabajar en equipo y a esta integración de CLIL y de ESI? Mira, me parece que queda un poquito bastante de eso a veces entre los colegas, el resquemor, pero porque es lanzarse también a algo que es un desafío, que es algo nuevo, que es algo en lo que nos podemos llegar a sentir menos cómodos, que implica formarnos, que implica leer, y que implica salir de la zona de confort porque nos metemos con temas de justicia social, de justicia curricular, de la realidad. Entonces, obvio que me conviene seguir hablando de la familia real. Si total, a mí qué me importa la familia real. No te afecta en nada. Entonces, me parece que también es eso. Y por el otro lado, el trabajo de sentir que la ESI es otra cosa más. Cuando, por ejemplo, a través del CLIL, la ESI va a ser el contenido por el cual entran los contenidos lingüísticos. Entonces, porque a veces los docentes pueden llegar a decir, pero yo no tengo tiempo para hacer esto, porque tenemos que terminar el libro, tenemos que hacer esto, no saben la gramática, todavía no saben reconocer el verbo del no sé qué cosa. La cuestión hacerlo es, a través de la ESI. Exacto, hacerlo a través de la ESI. Pero en eso yo creo que lo que necesitan por ahí, esto, como dice Mariana, para generar la participación es el acompañamiento a los docentes, el desarrollo profesional, porque si no saben, es decir, si a mí alguien mañana me dice, no, mira, hacelo a través de, no sé, que me digan, algo que nunca hice, y me voy a hacer el oso en principio, puedo decir, ¿cómo se hace esto? No, es que hacerlo así, por ahí necesitamos, no te digo, a veces en algunos casos necesitamos como una receta, pero en realidad necesitamos un modelo o ver un ejemplo. O al menos en lo particular, si vos me mostrás un ejemplo de algo, yo después agarro viaje. Entonces, por ahí instancias de formación profesional, institucional, que nos pongan a los docentes a decir, bueno, miren, hoy por ejemplo, vieron que están las prácticas de Ateneo o estas cuestiones donde
o un taller donde vamos a planificar juntos un contenido de ESI con lo que están trabajando en la escuela, con las 4C, con el tríptico de lengua, etc. Entonces, si los docentes pudieron ver en la práctica de lo que esto se habla, nos queda más grabado porque ese aprendizaje, digo yo en lo personal, es un aprendizaje experiencial, no es porque lo leí, sino porque A, lo leí, y B, lo llevé a la práctica, lo puse en papel o en lo que sea, y después lo implementé en el aula, y esto por ahí, Mariana, bueno, las tres con la investigación docente, lo pongo en el aula y veo a ver qué funciona, que sí, que no, y vuelvo. Y este trabajo requiere tiempo institucional, y ahí es donde está a veces el acompañamiento institucional, en vez de tener esas reuniones, yo odio las reuniones, en vez de tener estas reuniones que son de catarsis sistémica, bueno, decir, miren, en vez de eso, hagamos, en vez de llorar y llorar y llorar, hagamos un plan entre todos y vemos cómo nos funciona, que sí, que no. Y yo me parece que ahí también aquellos docentes que pueden llegar a tener como más reticencia, van a sentirse acompañados, pero porque hasta es natural que se sientan acompañados, porque si hay una propuesta trabajada, eso por un lado. Y otros que pueden tener también una mirada de que de que va en contra de sus creencias personales, particularidades que forman parte de su identidad también. Entonces, exacto, la ESI nos atraviesa también como docentes. Entonces, ¿cómo buscar una manera del consenso donde se respeten los derechos de todos? Obviamente, siempre van a primar los derechos de los vulnerados, porque, qué sé yo, hoy por hoy yo no puedo decir que a mí se me ha vulnerado ningún derecho, con lo cual no tengo que salir a defender ni a patalear que mis derechos no están siendo escuchados. Bastantes privilegios tengo en lo personal. Entonces, la cuestión es poner el foco en quienes tienen sí sus derechos vulnerados o invisibilizados. Exactamente. Ahora, recién hablabas de esto de acompañar institucionalmente. ¿Por qué crees entonces que es tan importante trabajar quizás con la didáctica de la ESI, por ahí desde CLIL, primero en formación docente inicial y luego en formación docente continua? Y porque es la manera de justamente atender a los cambios curriculares. En el profesorado de inglés, cuando se empiezan las didácticas y en las prácticas comienzan a incorporar, esto en formación inicial, la ESI y CLIL, fue en principio por un cierto reclamo de los estudiantes, diciendo, pero tenemos la materia ESI, tenemos esto, tenemos los otros, y no lo estamos abordando en la práctica o en la didáctica. Cuando vamos a hacer observaciones de clase, esto salta por los aires. Y a partir de ahí, bueno, fue esto de irlo trabajando en la formación docente también, que conlleva una deconstrucción y un proceso de reflexión y de transformación de los docentes formadores. Vieron que esto como que no se termina nunca, porque después va al otro estadio, a los institutos de formación docente. Y fue irlo haciendo, irlo trabajando. Eso en la formación docente inicial. Entonces, también es esto, sí, entre todos somos buenos modelos de prácticas. No de la práctica, de las mejores prácticas, sino de prácticas buenas y significativas que responden a un contexto y condiciones y circunstancias determinadas. Entonces, bueno, uno se siente, o sea, nos vamos a sentir más acompañados y con más motivación y conocimiento, principalmente, para llevarlo a la práctica. Y en la formación docente continua también, bueno, veremos si el año que viene sale, le cuento a la gente, Paola y Gabriela, a partir de un taller que hicieron en Esquel en 2019. 2019, el año pasado, sí.
Mayo del año pasado. Upa, ¿Cómo estamos con las fechas y los horarios? Bueno, está bien. También que son 4 horas más allá, así que digamos. Le cuento a la gente que yo estuve 1 hora antes en la charla, esperando que se Estaba sumara. solo, Darío. Estaba solo hasta que me dijeron, no, falta 1 hora. El taller bueno, del año ellas pasado. a partir de ese taller escribieron un capítulo para un libro que estamos coeditando con 2 colegas, con Mercedes Pérez Berbain y Griselda Bicon, que saldrá el año que viene, y donde justamente es esto que más o menos cuento yo, donde es una instancia de desarrollo profesional, donde no solo está la cuestión de un marco teórico que tiene que estar, y que tiene que ser claro, pero también esta traducción, en algunos casos, y esta transposición al aula. Es decir, bueno, a ver, cómo este marco teórico se vuelve un contenido y un concepto con valencia pedagógica. De cómo hablamos de la ESI, nos deconstruimos y tenemos todo, bueno, bien, pim, pim, pim. Ahora, ¿cómo damos una clase de inglés con la ESI atravesando? Claro. O sea, somos todos, si no, a ver, pasa que somos todos regenios. Es como que si yo diga, no, porque el CLIL es bla, 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 bla. Bueno, bien, está. Ahora planificarme una clase siendo CLIL y diga, bueno, no me vendan más el cuento, porque de última la teoría la leo solo. ¿Cómo lo llevamos al espacio áulico? Exacto, entonces, bueno, concretito. Exacto, y ahí me parece está justamente el juego de basarnos en lo que los docentes ya vienen haciendo, porque no es que tienen que arrancar de nuevo, ni qué sé yo, sino esto que ya venís haciendo. Bueno, lo cambiamos un poco, vamos viendo esto que vos ya tenés un libro de texto, ya tiene la fotocopia de los chicos. Bueno, ¿qué le agregamos? ¿Cómo podemos interpelar ese libro de texto? ¿Qué actividad quizás podés agregar o modificar brevemente para que entre la ESI y para CLIL? Y en algunos casos, yo me acuerdo, leí un artículo de unas docentes colombianas donde mantuvieron su clase igual, pero empezaron a prestar atención en la forma en que ellas trataban a los estudiantes, cómo se dirigían, el tipo de feedback que les daban, qué estereotipos marcaban. Y fue una cuestión de lo que es la conversación en el aula y análisis conversacional que hicieron. Así, bueno, a ver nosotros, ¿cómo estamos parados en el aula como sujetos, en principio, como docentes, como educadores, en cuanto a las temáticas de la ESI, no desde lo discursivo, sino en las prácticas cotidianas en el aula? Porque si resulta que, no sé, yo hablando acá de la ESI, después voy a una clase y soy el primer misógino que se encuentran los estudiantes, claramente estamos complicados. Entonces, es importante, ¿no?, el acompañamiento de CLIL y ESI en la formación inicial y en la formación docente a partir de propuestas que vayan a la práctica, o que incluso arranquen desde la práctica y luego se vayan construyendo marcos teóricos, porque también de esa manera los docentes van a ser más participativos y co-constructores, porque si no siempre es la cosa de que vino está bajado, ahora tenemos que hacer esto. Si lo hacemos a la inversa, se sienten coparticipantes y co-creadores de estas nuevas propuestas y marcos pedagógicos localizados y locales, porque no están solamente siendo técnicos de escuela de aplicación, como en las viejas épocas, sino diciendo, no, mira, nosotros lo vamos a hacer así, de esta manera, porque resulta que ya venimos trabajando esto o aquello, en el aula, en la escuela, los docentes, los chicos, y está fenómeno. Exacto. Darío, qué interesante todo lo que compartís con nosotros. Vos hablaste del rol del estudiante, vos hablaste también de lo que a veces se piensa y de que a veces los colegas, bueno, tienen cierto prurito en sumarse a estos proyectos, y también estaba pensando en nosotros docentes, que a veces también es un desafío el darle lugar a todos estos temas relacionados con ESI,
¿Por qué? Bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso de jóvenes o en el caso de adolescentes, ellos con sus ideas, y entonces ahí pienso en el rol de nosotros como docentes, de corrernos, de acompañarlos, de guiarlos, de sentarnos a leer con ellos todos esos materiales auténticos y reales que mencionabas hoy. Me parece que también el rol del docente, como siempre, bueno, nos quedamos a un lado y los acompañamos. Y sentamos que, bueno, que si es un desafío para nosotros hablar de todos estos temas, ¿por qué no? ¿Por qué no aprender juntos? Y aprender juntos y aprender con colegas. Mira, me pasó, a mí no me da ningún prurito de ser, no sé, no tengo ni idea o qué sé yo, no me importa. Y trabajando con un colega de acá, que es muy, muy copado en cuestiones de sexualidad y de género, sexualidades disidentes, él está más enfocado en literacidad y en el inglés como L1, muy copado, Naván. Y estamos escribiendo también la propuesta para otro libro, hablaba de sexualidades, qué sé yo, y él lo manda de vuelta y le había puesto la A entre paréntesis antes. Entonces quedaba asexualidades, bla, 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 bla. Y esto, no hay otra cosa más para leer, bueno. Entonces, le escribo, Naván, 2 minutos por Zoom, explícame esto de qué se trata pero es esto, a ver, claramente le estaba teniendo otra posición y otras lecturas, otra mirada, y fue decirle, yo no tengo ni idea, no sé qué me estás queriendo decir acá. Contame de qué se trata. Y esto puede pasar con un colega, con un experto, con los estudiantes, con cualquier persona en realidad que diga, no, mira, tal o cual cosa. Fenómeno. Y esto, y es aprender y el otro día, ¿qué fue que vi? Una cosa así que dije, mira qué bueno. Yo no sé si me lo contó mi sobrina, que la tenía clarísima y yo me faltaba que pusiera diciendo, repítamele, tomo nota. Es esto, como decís vos, Mariana, bueno, escuchar y trabajar con los estudiantes y leer con ellos y aprender con la comunidad y de la comunidad. Porque estos temas que estamos hablando, este libro que le digo que estamos ahí ya finiquitando con Griselda y con Mercedes, hablábamos de la diversidad. Y decíamos esto, bueno, estamos hablando de una cuestión que es inherente a la sociedad, o sea, una sociedad es por definición diversa. Entonces, de lo que estamos tratando no es la densidad de los anillos de Saturno, estamos hablando de nosotros como sociedad y de lo que somos, lo que nos constituye. Entonces, esto es lo interesante, es como lo rico y obviamente es el desafío, porque es tan cercano, como estamos inmersos en el público. Bueno, exactamente. Es trabajar y acompañar. Exactamente, Darío. Hoy nos acompañan parte de la audiencia, son equipos directivos y jefes de departamentos de diferentes instituciones educativas. Entonces, nosotros nos encantaría que muy brevemente, pudieras contarnos o compartir con estos equipos ciertas ideas concretas o tips en los que ellos deben focalizar en el acompañamiento del docente desde la planificación con el enfoque AICLE o CLIL. Muy brevemente que nos cuentes un poquito. Muy brevemente, los equipos directivos. Deben focalizar. Habilitar, mira, esto que hablábamos hoy, de habilitar los espacios para. A veces quizás no es necesario que tengas que sentirse con la obligación del acompañamiento, de decir, yo ahora tengo que leer y explicarle y contarles, pero sino de habilitar los espacios para. Entonces, por ejemplo, esto, un horario de reunión, en una jornada institucional o en espacios que hay institucionales para que los docentes puedan juntarse, sobre todo en la situación esto que los docentes van por 1000 escuelas. Exacto. Y que puedan juntarse a planificar o a trabajar o a acordar ciertas cuestiones y ver cómo se trabaja. Me parece que con ese acompañamiento y darles la oportunidad y la confianza profesional de decir, bueno, ¿por qué no presentan un proyecto
A ver, y cuando digo proyecto no es 20 carillas, una página que permita una organización clara de qué les parece que pueden hacer, y esto de decir, yo me acuerdo que me pasaba con equipos directivos justamente en Esquel, donde querían acompañar a los docentes y decían, pero yo no, la verdad que no tengo idea, mira, esto decían los docentes, yo no tengo idea de inglés. Sí, capaz que no tenés idea de inglés, pero sí tenés idea de pedagogía y de didáctica, y tenés mucha más recorrido que cualquiera de nosotros que estamos acá del palo del inglés. Entonces, quiere decir, bueno, ¿por qué no concertan una entrevista con alguien local, con un docente formador, y también usar el recurso local? Que es decir, si hay un instituto de formación docente, por ejemplo, en Junín, las escuelas de Junín o de la zona tranquilamente pueden pedirles también, a ver, ojo, estoy hablando de la buena voluntad y la buena onda de la gente, del, qué sé yo, ustedes como docentes formadoras, de ir a dar una pequeña charla, taller, o decir, bueno, mira, no podemos como ir a dar un taller, una charla, pero podemos sugerir estas lecturas. Esto nos pasa. Yo me acuerdo una vez en Esquel cuando comenzó el lenguaje, a hacerse más visible el lenguaje inclusivo, los supervisores de escuelas primarias nos convocaron a una docente, una colega de español y a mí, a charlar sobre esto. Y fue esto, decirles, miren, a ver, que escriban y que hablen como quieren en realidad, porque son prácticas sociales. Y eso los relajó un poco, porque decían, ay, pero ¿y ahora cómo vamos a hacerlo? Pero no hay ninguna ley que diga o que no diga tal o cual cosa. Y fue eso, entonces, brevemente, habilitar los espacios o generar en las comunidades personas que puedan operar como mentores, si se quiere, de esto, ya sea con un curso, una capacitación, o de facilitar lecturas. Decirles, miren, la verdad que no podemos porque siempre buscamos a la gente que más ocupada está, que está ocupada porque hace cosas. El que no hace nada siempre tiene tiempo y tiene tiempo porque no hace nada. Entonces decir, bueno, no sé, no tenemos esto, pero pueden leer este artículo o esta experiencia didáctica que se llevó a cabo acá en, no sé, en Esquel, por ejemplo. Y listo. Y con eso, viste, es como ir tratando de a poco que la gente también se vaya animando y se apoyen entre ellos, pero por ahí quizás el rol de los equipos directivos que están en situaciones de acompañamiento pedagógico institucional va a ser esto, habilitar los espacios y acompañar y alentar a la gente a que hagan, porque errores van a cometer, como comete quien da matemáticas y da, como por ser un ser humano, es decir, vamos a estar todos con esos miedos, si se quiere, cuando uno comienza a innovar, pero es el riesgo de la innovación. Exacto, de los errores se aprende y si no hacemos nada, no aprendemos nada. Es que si no aprendemos, es que claro, si nunca cometo un error, denme por muerto, y sí, porque claro, ya que tan cual. Bueno, y ya para terminar, porque sabemos que es muy tarde ya, que son las 11:15, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Conté bien? 11:15. Bueno, ya para cerrar, así no te sacamos más tiempo, queríamos preguntarte cómo contribuye, en tu opinión, cómo contribuye la ESI a crear una sociedad más justa. Y la contribución es justamente en nosotros reconocernos a todos y los estudiantes como sujetos de derechos, en la ampliación de los derechos, en trabajar la justicia social, pero no desde lo discursivo, sino desde la práctica, de movernos de la diversidad a la inclusión, es decir, propuestas pedagógicas, curriculares enmarcadas que atiendan a la ampliación y la sustentabilidad de los derechos. Entonces, si logramos eso, obviamente estamos transformando la sociedad y estamos haciendo un cambio, un giro copernicano. Pero esa es la contribución que va a hacer, porque estamos hablando de la visibilización y del reconocimiento de la diversidad y de la realidad, porque eso es. Hablando, con esta colega decimos, no estamos hablando de otra cosa que no sea la realidad. Exacto. Entonces, justamente en eso.
quitarnos a veces las vendas y hacernos, convertirnos en seres más conscientes, críticos y reflexivos de la realidad compleja y felizmente diversa que tenemos, pero en esa diversidad reconocer que no todos somos iguales, porque hay gente que es criminalizada, discriminada, atacada, asesinada, sistemático. Entonces, es reconocer esa tensión, es reconocer esa disparidad de poder y justamente trabajar para cambiar eso. Exactamente. Bueno, ya estamos entonces. Sí. Estábamos leyendo el chat. Le agradecemos mucho a los colegas, a la gente que está participando en YouTube. Sí. Muchísimas gracias. No, a vos. Acá me manda un mensajito Vicky. No pudo estar. Ay, le mandamos un beso, Vicky. Adorada. Le mandamos un beso a Vicky, que, bueno, dice que después mira Vicky la grabación. También. Bueno, después le contamos a la gente que también nos da muchos ejemplos de la ESI para trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Una gran inspiradora. Una gran maestra. La charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y después seguramente la vamos a subir a las redes sociales y vamos a compartir también, si nos das permiso, Darío, ya lo compartiste en tu Face, entonces asumo que nos das permiso para compartir también el link a la descarga del ebook que compartiste al principio. Ah, sí, obviamente, eso ya es material de lectura obligatoria. Sí, exactamente. Ya está circulando. Está circulando. También. Sí. E inspirarse. Sí. Agradezco a ustedes por la propuesta, el espacio y este trabajo que vienen haciendo de la ESI, porque sé que lo hacen con convicción, con seriedad, con formación y trabajando codo a codo con los docentes y estas entrevistas que hacen que me interesan mucho porque hablan con docentes que están en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Entonces hay una mirada pedagógica y hay un territorio y un terreno recorrido y donde, bueno, también hay tienen colegas de otros contextos, pero también de la Argentina. No, bueno. Gracias por tus palabras. Gracias, Mari. Y gracias Mari, también por sumarse. Un placer. Gracias por invitarme para interactuar en este espacio con ustedes, con Darío, sobre temas tan interesantes. Y verdaderamente, chicas, todas las charlas y las conversaciones que están teniendo, yo siempre les digo que son maravillosas para nosotros como docentes y para nosotros como papás. Verdaderamente es así, es una gran labor la que están haciendo. Felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos también. Gracias a todos por acompañarnos. Chau.